Como lo dice el título, nosotros vamos a dar y reforzar contenidos que pueden traer de la carrera, pero vamos también a, como les puedo decir, a resignificar muchos de los contenidos que han aprendido, porque esta área es bien diferente al resto de la carrera, ya que es una parte que es una, digamos que no estamos hablando concretamente de cuestiones productivas estrictamente en el sentido de producir alimentos, grasa o animales o granos, ¿no es cierto? Sino lo que nosotros tratamos de producir en este caso es calidad de vida. Entonces, vamos a hablar sobre cómo se planifican, cómo se gestionan y cómo se manejan los espacios verdes. Para eso tenemos que conocer varios aspectos, digamos, de la disciplina. Acá está el equipo docente que nos hemos presentado recién, donde, bueno, están los nombres de todos nosotros y a qué nos dedicamos. Noelia Garay, estamos en quinto año. Como ustedes saben, la materia, el área de consolidación para todas las áreas tiene 230 horas, de las cuales ustedes tienen que hacer materias obligatorias, que son ética y ¿cómo se llama? Redacción del TAI y el curso introductorio. Y el curso introductorio que están haciendo ahora, gracias a Alicia. Y esas son 230 horas en total, con lo cual nosotros nos estamos quedando muy enojadas con 200 horas o 180 para dar la parte nuestra, digamos. En cuanto a la carga horaria semanal, es variable, depende de las salidas, depende de las actividades, y estamos entre 20 y 25 horas semanales que las podemos distribuir desde encuentros sincrónicos, encuentros presenciales y encuentros asincrónicos con material que está en el aula y con bibliografía en el aula, ¿no? Bueno, el régimen de correlativas no voy a ahondar, acá lo tienen. El tema en el caso, por ejemplo, de Fátima, que le falta arboricultura y demás, bueno, habría que ver si lo que ella quiere dedicarse, que es esto de hacer bombas de semilla, ya lo estuvimos conversando. En todo caso, cuando yo termine con esto, lo podemos charlar entre todos para que veas lo que nosotros pensamos, Fátima, en relación a cómo podés encarar ese tema. Y bueno, los objetivos generales de nuestra área, sobre todo nosotros hacemos un énfasis muy importante en lo que es el paisaje. Yo les hablaba de planificar, gestionar y manejar espacios verdes, y en realidad estamos manejando paisaje, ¿no? Entonces, la primera parte del área, vamos a hablar mucho sobre paisaje, y esta es una parte que nosotros compartimos contenidos con el área de planificación, gestión y manejo de cuencas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es el paisaje con una visión integral y una visión regional, saber valorar qué es el paisaje y cómo estamos nosotros insertos en él, y justamente cuál es nuestro rol en ese sentido. Federico hace un rato decía, bueno, ver cuál es el rol del ingeniero agrónomo, digamos, de alguna manera urbano, que ya, Federico, creo que somos tantas las personas que vivimos en las ciudades y es tanto el crecimiento urbano que ya hay muchas incluso disciplinas que se han transformado también en disciplinas urbanas, como puede ser la silvicultura urbana, por ejemplo, o la ecología urbana. Bueno, los ingenieros agrónomos tenemos nuestro rol profesional bastante, digamos, explícito, si se quiere, en lo que es en los trabajos en ambientes urbanos y periurbanos, ¿no? Donde sobre todo habitan las personas, hombres y mujeres, que necesitan o requieren de una calidad de vida determinada. Nosotros, digamos, eh, apostamos a crear paisajes que brinden buena calidad de vida, y estas palabritas famosas que hay ahora, que sean espacios y paisajes sustentables y que se puedan conservar, ¿no? En estas épocas tan difíciles. Los objetivos particularmente, o sea, para lograr todo esto que yo les había mostrado antes, ¿qué es lo que nosotros hacemos a lo largo del cursado? Primero tratamos de reconocer el espacio verde como un tipo de paisaje, ¿no? Entonces vamos a abordarlo de manera interdisciplinaria. Lo vamos a trabajar desde nuestra visión, que es lo que es la ejecución y el manejo, y también desde la visión, desde las ciencias de la arquitectura y el diseño, por supuesto que hay muchas más, sociales también, que tienen que ver como cómo se diseñó, para quién se diseñó, qué objetivos tienen, para que nosotros podamos saber de qué forma ese espacio se puede perpetuar cuando conocemos los objetivos para los cuales fue creado, ¿no?
Entonces, dentro de eso vamos a tratar de reconocer nuestros roles profesionales dentro de ese trabajo, vamos a determinar nuestras responsabilidades, vamos a conocer cuál es el proceso de abordaje integral de un espacio verde, es decir, cuando se hace un espacio verde, ya sea público o privado, cómo se, digamos, dónde está inserto, cuál es su vinculación con el paisaje, cómo, digamos, se analiza y se diagnostica ese espacio para poder darle un objetivo de acuerdo a un diseño determinado, cómo se lo ejecuta y cómo se lo mantiene, ¿no? Entonces, vamos a adquirir criterios de manejo integral que tienen que ver con tomar lo que tienen ustedes de conocimiento desde manejo del suelo, hidrología, bueno, manejo del agua, ecología agrícola, botánica, silvicultura, fruticultura cuando caía en poda, etcétera, etcétera. Todos esos contenidos vamos a refuncionar, vamos a resignificarlos para trabajarlos desde esta disciplina, ¿no? Entonces, para eso vamos a identificar también cuáles son los roles que cumplen los espacios verdes y cada uno de sus componentes en la ciudad. Y vamos a hacer un fuerte énfasis en el reconocimiento del vegetal como individuo, como tal, y vamos a valorar sus cualidades tanto estéticas como funcionales. Es decir, vamos a ver la vegetación en general, los árboles, los arbustos y demás, con su, digamos, su identificación adecuada y sus usos potenciales y capacidades para ser aplicadas en un determinado diseño, ¿sí? Ya sea que porque estén o porque las tenemos que incluir. Vamos a conocer, de acuerdo a eso, cuál es la capacidad que tiene ese vegetal para adaptarse al medio. Vamos a hablar mucho de lo que es vegetación nativa y vegetación exótica. Tenemos clases específicas para eso. Vamos a adquirir criterios para uso del uso y manejo del vegetal, en el sentido de cómo se planta, como les decía, cómo se planta, cómo se mantiene, cómo se poda, ¿sí? Cómo se selecciona. Y bueno, también conocer las herramientas y las maquinarias disponibles, ¿no? Para ejecutar esas obras. Y bueno, todo esto que yo les conté así rápidamente lo hemos dividido en 3 grandes cursos, que son, digamos, optativos, pero que si ustedes quisieran, por ejemplo, en el caso de Merey o el caso de Fede, iniciar algo en relación a la disciplina, nosotros pensamos que, porque justamente lo hemos pensado para este recorrido, para que ustedes puedan entrar en este mundo, en el mundo, digamos, de lo que es la profesión de los espacios verdes, ya sea de arquitectos, de ingenieros, viveros, empresas y demás, para que se vinculen también con eso desde la parte profesional, ¿no? Entonces, el curso primero, que es el que vamos a dar, bueno, es el de hoy, el introductorio. El curso 2, que es el primero que vamos a hablar, es el que habla de esto que yo les contaba, de lo que es el paisaje, ¿no? Vamos a definir paisajes, unidades ambientales, los vamos a vincular con la cuenca, vamos a hablar de cómo se adapta la vegetación a los sitios donde estamos, vamos a hablar de los procesos participativos para determinados, para estudiar los paisajes de cómo son y por qué son así, o procesos participativos para ver cómo se ejecuta, cómo se lleva adelante un espacio verde, ya sea público, sobre todo los públicos son los que nos interesan a nosotros, pero también los privados. Vamos a hablar es importante también que reconozcamos esto de los espacios, los ambientes bien urbanos, los periurbanos y los rurales, ¿no? O sea, cuál es el rol de los espacios verdes en esos lugares y de nosotros como profesionales en esos lugares. Con esto, por ejemplo, yo el otro día estuve en una charla donde se habló sobre la producción de vides en Córdoba y me llamó mucho la atención que la ingeniera que hablaba decía que en Córdoba la producción vitivinícola como recurso económico para los productores viene totalmente asociada y vinculada a la cuestión del paisaje. Es decir, así como en Mendoza, en San Juan, se venden las bodegas bonitas, donde la gente va, pasea, ve las vides, pero también encuentra paisajes diseñados o adaptados para el uso, ¿no? Entonces, y en Córdoba, que es una provincia tan turística, el paisaje visto de esa forma también, que lo vamos a analizar, toma, digamos, una calificación especial, que es la que vamos a conocer. Bueno, después veremos cuáles son las funciones de los espacios verdes, que está ahí escrito.
Y bueno, nos vamos a meter bien en lo que es un espacio verde y de vuelta vamos a ver todo cómo se clasifican, ¿no? Desde reservas urbanas, que pueden ser los grandes espacios verdes, paisajes hidrológicamente efectivos, que es algo que está comenzando ya hace unos años, donde se habla de soluciones basadas en la naturaleza, donde cómo trabajar con el diseño en las ciudades para que haya sustentabilidad, para que haya buena calidad de vida y para que la naturaleza, digamos, de alguna manera solucione los problemas que tenemos actualmente y que todo esto sea como más económico, ambiental y económicamente, ¿no? Más sustentables, ¿no? Vamos a ver un poco también de legislación vigente. Para poder hacer todo esto vamos a hacer recorridas en espacios verdes, son las primeras salidas que tenemos planeadas, queremos salir acá a la zona del Parque del Chateau, si nos abren la puerta, esperemos que sí, si no vamos a ir al Kempes, vamos a recorrer el Parque del Kempes, el Jardín Botánico, la Reserva San Martín, y la frutilla y la torta de todo esto sería que pudiéramos ir a la Reserva de la Perla, a la Reserva de la Defensa, con los estudiantes y los profesores de Cuenca, ¿sí? Esa va a ser la primera parte del curso. El curso 3, que ya es cuando nos metemos... bueno, yo estoy hablando mucho. ¿Ustedes tienen preguntas o voy muy rápido? No, bárbaro, por mí. ¿Sí? No sé, Vicky, chicas, si ustedes quieren decir algo en relación, vos, Vicky, sobre todo el paisaje, si tenés ganas de, ya que te tenés que ir temprano, de contarles tu visión en esa parte. Sí, más que decir yo, me encantaría saber qué opinan los chicos. ¿Qué es paisaje para ustedes? Uy, uy, uy. ¿Cómo definen paisaje? Y es como un conjunto de elementos que interactúan todo el tiempo y que definen una forma y una interacción. Ajá. Eso me parece. ¿Y quiénes son los que interactúan en este paisaje? Y ahí tenemos la naturaleza, el humano, la economía también. ¿Y las chicas qué dicen? ¿Qué es paisaje para ustedes? A lo que dijo Federico le sumaría conjunto de factores bióticos y abióticos que interaccionan. Ajá. O sea que estarían las especies no humanas, como dicen ahora. Los seres no humanos, además de los seres humanos. ¿Y Marey, querés sumar algo? No, creo que es más o menos lo que dijeron los chicos y bueno, es lo que uno aprecia, digamos, más que todo con la vista y lo que conforma eso. Ah, mira. Bueno, yo tengo la idea de que en realidad el paisaje es mucho más que la imagen, ¿no? Es que es realmente la expresión, sí, pero que se percibe con todos los sentidos, de estos sistemas complejos que están vivos, que son dinámicos, que están cambiando permanentemente, ¿sí? Y que a la vez son vividos por nosotros, ¿no? Entonces, al pensar en el paisaje que es vivido y no solamente que es observado, la relación y el compromiso que genera, digamos, con ese entorno y con esos otros sistemas es diferente, ¿no? Si nosotros lo entendemos solo desde lo visual y alejado, y me estoy metiendo por ahí mucho en lo que es un poco el tema de la tesis mía doctoral, pero bueno, tiene que ver con esto, de decir, bueno, repensar el paisaje que se entendía solo como algo para mirar, ¿sí? Para valorarlo más profundamente y comprender todos los aspectos y todas las aristas que hacen a este paisaje. Y eso que decía Federico, de que va como expresando, o sea, es como un lenguaje de alguna manera, es real, o sea, es como que este paisaje nos permite entender las formas de vida de estos sistemas que los componen, ¿no? Estos materiales naturales, culturales, los materiales vivos y los no vivos, ¿no? También cada uno va dejando su huella, va dejando sus
rastros que nos permiten entender cómo va funcionando todo este sistema complejo, ¿no? Y incluso también nos permite reconocer particularidades, ¿no? Esto de lo identitario, de lo patrimonial, de decir, bueno, el paisaje de Córdoba es el cuarteto, es la sierra, son los ríos, es el asado, el choripán, y todo eso es el paisaje de Córdoba, ¿no? Distinto al paisaje de otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, el algarrobo, el espinillo, es ese paisaje, ¿no? La algarroba, el sabor, ¿no? También es es ese paisaje. Entonces, bueno, está bueno por ahí abrir un poquito el juego en esta idea de la construcción colectiva de lo que es el concepto en sí de paisaje y cómo desde cada una de nuestras profesiones vamos a meter la mano en esto, responsablemente, ¿no? Primero entenderlo con toda su complejidad para ver qué piezas del tablero se mueven, tratando de que las consecuencias que generan esos movimientos sean lo más positivas posibles en cuanto a la sustentabilidad, a la calidad de vida de todas las especies que lo habitan y demás, ¿no? Sí, si me dejas sumar una cosita, Ana, creo que no hay que perder de vista lo que dice lo que dice Vicky del dinamismo, que es dinámico, siempre se va moviendo, y que debieran contar con esa característica de resiliencia. Mientras un paisaje sea resiliente, va a prosperar en el tiempo. Mm. Y la idea justamente de la planificación, gestión y manejo justamente se trata de eso. A veces tampoco es que uno tiene que intervenir tanto, sino que tiene que entender los procesos, ¿no?, que están ocurriendo y tal vez favorecer los procesos más positivos y tratar de aminorar los que sean negativos, ¿no? Eso sobre todo cuando estamos hablando de paisajes naturales, de reservas, etcétera, etcétera. Y en eso yo pensaba, por ejemplo, con esto que vos contabas, Fátima, que querés hacer bombas de semilla, que es una técnica de restauración que tendría que ver justamente con eso, ¿no? Restauración paisajística, donde uno tiene que entender qué rol cumple la vegetación en ese lugar, y bueno, cuál sería el mejor elenco para trabajar y cuál sería la mejor metodología y el lugar donde hay que intervenir, etcétera, etcétera. Bueno, esos son temas que nos gustaría a lo largo del primer curso y después incluso vamos a tener, por ejemplo, una salida para ver restauración, para ver canteras, restauración de canteras. Bueno, es justamente ahí donde yo digo que tenemos que ver cómo potenciar, digamos, las cuestiones que están ocurriendo naturalmente en un sitio, poder reconocerlas para poder potenciarlas, ¿no? No siempre es venir y poner de afuera algo nuevo, sino que a veces es entender los procesos que están ocurriendo. ¿Sí? Sí, incluso, bueno, yo hablando con Marcos Carlin, también sí planteábamos, pensamos eso de que también no es ir y poner, por ejemplo, que hablábamos de que mucha gente se estuvo juntando para hacer las bombas de semilla sin saber qué función final o qué destino, qué pasaba con eso después, si realmente era un beneficio o no era un beneficio, y lo hacen con la mejor intención, pero por ahí no, el resultado no es así. Y bueno, vos has nombrado mucha gente, o sea, en este momento las personas están muy movilizadas por temas ambientales, ya sea, bueno, en todo el mundo, ¿no? Y esto de la pandemia nos ha traído también toda una nueva visión sobre lo que tiene que ver con la calidad de vida en las ciudades, ¿no? De poder salir y estar bajo un árbol o poder tener cerca de tu casa un parque donde estar o un espacio grande donde a lo mejor, no sé, poder desarrollar, irte de camping o en carpa, lo que fuera. Entonces, cuando yo les contaba en esta primera parte, fíjense que estamos hablando de procesos participativos para el estudio del paisaje, es decir, cómo trabajar con las personas que habitan esos paisajes y cómo entender esos procesos para poder, digamos, hacer estas técnicas de restauración y a la vez tratar de empoderar a las personas que viven en esos ambientes, que los valoren a esos paisajes para poder, digamos, poder gestionarlos, que esa es un poco la idea. Ahí es donde vamos más en profundidad nosotros. Por eso esta primera parte la queremos ver con cuencas y después les vamos a pedir a ustedes que vean en la materia de cuencas lo que hacemos es presentar 4 situaciones
ambientales diferentes en distintas regiones fitogeográficas de Córdoba, en zonas rurales, en zonas urbanas, en zonas marginales, para que entendamos cómo es el paisaje y la gente en ese lugar y la forma en que uno puede abordar esos espacios, ¿sí? Por eso lo compartimos con Cuencas y por eso nos gusta hacer el último viaje, el de la reserva, junto con los profes de Cuencas, que va Marcos, en general va Marcos ahí y Gustavo. Bueno. Claro, que tiene que ver con esta idea de cambiar, digamos, la forma en que se venía dando a lo mejor esta en relación con el paisaje y esta forma de gestionar el paisaje que tenía que ver con la imposición muchas veces, ¿no? Decir, bueno, vamos a modificar esto simplemente acomodándolo a las necesidades del ser humano, por ejemplo, ¿no? O de la ciudad, ¿no? Y entonces era incluso en muchas situaciones hasta caprichoso, ¿no? Decir, bueno, yo quiero hacer esto y sí, la tecnología cada vez evoluciona más y entonces las técnicas también, entonces puedo ahora salvar un montón de cosas que antes me frenaban para hacer cambios en el paisaje o acomodar un paisaje a lo que yo quiero. Pensemos en Dubái, por ejemplo, situaciones bien extremas y muy caprichosas. Y en realidad nosotros creemos que la secuencia debería ser al revés. O sea, primero entender cómo es ese paisaje y ese territorio en el que nos estamos asentando o estamos trabajando, qué capacidades tiene ese paisaje, qué idoneidades tiene, y entonces a partir de eso decir, bueno, ahí está la planificación, decir, bueno, esto es apto para hacer este tipo de cosas y esto no, porque si lo destruyo, genero justamente el boomerang, ¿no? De que se me vaya destruyendo un montón de otras cosas y que se rompa ese equilibrio y que estemos cada vez más lejos de lo que es la calidad esa de vida esperada o del aporte a lo que es la situación crítica del cambio climático y todo lo demás, ¿no? Entonces, digo, primero esto de entender, y por eso la relación importante con Cuenca, es decir, bueno, no es solamente el lote donde yo estoy trabajando. O sea, este lote es parte de una cosa mucho más grande, ¿sí? Y que funciona de una manera en particular y que necesitamos entender, porque si yo le corto la bajada de agua natural que tenía este terreno, que era la posibilidad de que llegara el agua a tal y tal lugar y que tuviéramos estas especies, bueno, se modifica todo. O sea, yo corto una partecita, hago un cambio en un terreno y puedo generar realmente un impacto muy negativo en toda una zona. Entonces, la secuencia, digo, es esta, entender cómo es este paisaje en donde estamos trabajando para después poder tomar decisiones lo más responsablemente posible, digamos, y también, como decía Ana, con la participación, enseñando también a la gente para que defienda y cuide este paisaje, y con la interdisciplina, para poder tener un poco estas diferentes miradas, entre comillas, porque no es solo la mirada, de estos paisajes, ¿no? Bueno, en relación, por ejemplo, a lo que es el trabajo final, nosotros, cuando los chicos que han hecho trabajos finales con nosotros han trabajado, por ejemplo, en el diseño de un spa en la montaña, de un club deportivo en Villa del Totoral, de un muro verde en el centro de Córdoba. Bueno, me estoy acordando de distintos trabajos, algo en el campo de escuela, pero siempre el punto de inicio de ese trabajo es un análisis del paisaje donde se encuentra esa intervención y cómo se relaciona lo que yo voy a hacer con el espacio donde estoy trabajando. Eso vendría a ser como la primera parte esta, ¿no? Del curso 2 que le digo. Entonces, una vez que nosotros tenemos esa noción, ahí vamos a entrar a este otro curso que habla sobre las pautas de diseño y cómo se planifica un espacio verde. En esa parte es sumamente importante trabajar con nuestros colegas, los arquitectos y las arquitectas, ¿no? Que son quienes diseñan con mucha maestría, quienes entienden el espacio y tienen mucha formación, ya sea en diseño también, y en toda la parte social, ¿no? De cómo la gente aborda los distintos espacios, ¿no? Entonces, vamos a hacer un proceso de ordenamiento que se llama, Meley, vos decías, me gustaría ver de cómo hacer emprendimientos o grandes obras. Vos vas a tener que
analizar un sitio, diagnosticar el estado de ese sitio para hacer un diagnóstico paisajístico, ¿no? Para intervención paisajística. Después se hará una zonificación del área de trabajo, se estructurará el espacio, se seleccionarán las especies. Bueno, con esto uno va conformando, esto es como un camino para conformar, digamos, un diseño. En este camino es donde estamos interviniendo las ingenieras agrónomas y los arquitectos. Lo que pasa es que hay partes en que los arquitectos tienen como más importancia porque tienen mucha más formación y nosotros servimos de apoyo. Ahí es donde queremos ver cuál es el rol de cada uno, ¿no? Vamos a estudiar y vamos a ver cuáles son las leyes de composición para entender que cuando supongamos que estuvimos trabajando con un estudio de arquitectura o que estuvimos trabajando en alguna cuestión de cartas de paisaje, lo que fuera, bueno, saber cuáles son las leyes de percepción, por qué la gente le gusta algo o no le gusta, lo acepta o no lo acepta, qué sería lo mejor para ese lugar. Después veríamos cómo abordar ese espacio integralmente. Entonces, esto que yo les decía, tratamiento interdisciplinario para su ordenamiento sustentable. Todas las funciones estéticos formales que hay en un sitio. A ver, vamos a armar cercos de protección de vientos, de visuales, para seguridad, para dar privacidad. Vamos a definir los espacios. Vamos a ver cómo se dirigen o no las visuales, cómo se pueden modificar las escalas, cómo se puede controlar la circulación de las personas, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es a lo largo como de todo el curso, donde nosotros vamos, a medida que hagamos las salidas, les vamos a ir mostrando esto y a la vez van a tener clases donde vamos a tener este contenido teórico para que ustedes puedan también adquirir un vocabulario que no es de nuestra disciplina, ¿sí? Sino que es más bien de la disciplina de la arquitectura paisajista. Y vamos después al tema de que es vegetación de uso paisajístico, que es donde los ingenieros y las ingenieras agrónomas tenemos como más fuerza, y somos mucho más potentes en esto porque sabemos manejar el vegetal. Entonces, bueno, vamos a ver por qué se eligen las especies, cómo se ligan al sitio, qué funciones van a tener, etc. Y después veremos esto de la vegetación exótica y la vegetación nativa, o sea, hasta dónde está bueno usar una o la otra, cuál sería la exótica que uno debería evitar de usar, cuáles son las malas consecuencias que eso tiene, que tiene que ver con la invasibilidad de un sitio, ¿no? La fragilidad de ese sitio para ser invadido por especies invasoras que nosotros mismos hemos puesto. Bueno, ahí se va a estudiar, ¿no? Cuáles son las etapas de las invasiones y demás. Esta clase la tenemos con el ingeniero Marcos Carlin. Después vamos a hablar, y bueno, ¿y eso por qué se lo hemos pedido a Marcos? Porque desde una de las grandes causas de la invasión de vegetación exótica en la sierra de Córdoba sobre todo, justamente sale de los jardines, ¿no? De los siempre verdes que alguna vez pusieron de cerco en la Sierra Chica, generaciones hace 35 años atrás. Bueno, esas son las consecuencias que estamos pagando. Los grateus. Los piracantas, los grateus, todo esto que va invadiendo y que nos ha cambiado el paisaje, que para ustedes chicos, tal vez hay gente hasta que cree que la piracanta o el grateus es nativa, porque la vio siempre en las sierras, ¿no? Entonces, bueno, vamos a analizar mucho eso, porque lo que nosotros queremos hacer es que ustedes tengan herramientas para poder entender estos procesos, poder explicarlos y que la gente lo adquiera también como un conocimiento legítimo, ¿no? Bueno, cuando hablamos de vegetales también vamos a hablar de los estratos vegetales, que son los estratos, vamos a hablar de los árboles, de los arbustos, de las herbáceas, todo eso. Vamos a tratar de identificarlas, ver cuáles son sus usos, sus funciones en nuestros ambientes, en las rutas, en las huertas, en las banquinas, en los campos, etc., ¿no? Este mismo curso, que es bien largo, una vez que hayamos visto esto general para vegetación, vamos a ver cómo podemos usar la vegetación para reducir la polución, para controlar reflexiones, para crear hábitats, etcétera, etcétera. Y después vamos a estudiar ya planta por planta. Nosotros tenemos una ficha de vegetación donde lo que hacemos es buscar información sobre determinada especie para entenderla, para entender sus cuestiones formales, para entender sus cuestiones de adaptación, sus cuestiones de manejo, qué es lo mejor para esa especie. Y acá hacemos todo un circuito, digamos, ya sea reconociendo las especies en sus lugares cuando vamos en las caminatas, como también a lo largo con bibliografía en biblioteca, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es fichar con esta ficha árboles y arbustos, trepadoras, herbáceas, césped y cubresuelos, ¿no? Vamos a conocer todas las características
de cierta cantidad de especies que ustedes elegirán si son las que van en sus trabajos. Bueno, ya veremos cuáles son las que vamos a analizar, pero en general siempre trabajamos mucho con leñosas y con arbustivas, ¿sí? Para terminar, la aplicación de todo esto que hemos visto de la vegetación en las ciudades, vamos a dar mucho énfasis en lo que es arbolado urbano y el nuevo concepto de bosque urbano, silvicultura urbana, infraestructura verde, que son conceptos nuevos que se están trayendo a los ambientes urbanos, donde las y los ingenieros agrónomos tenemos un protagonismo importante, ¿no? Seguramente ustedes han visto cortinas forestales también de protección, las vamos a volver a analizar y las vamos a pensar, a ver cómo se diseñan y cómo se manejan. Hablaremos también un poco de agricultura urbana, ¿no? Cómo se recuperan estos ambientes urbanos y periurbanos que han sido a lo mejor dañados o que son paisajes, feos, por decirlo, porque han sido de alguna manera muy degradados, paisajes degradados, esa es la palabra, ¿no? Vamos a tratar también de ver un poco de fitorremediación. Vamos a manejar algo de planos, ¿no? Como para que ustedes entiendan cómo moverse en un plano, cómo representar una especie, bueno, ustedes algo vieron en Topo alguna vez también con las curvas de nivel, ¿no? Cómo organizar un espacio y cómo entender un plano para poder ejecutar una obra, por ejemplo. Bueno, y todo esto es el curso de planificación del espacio verde, del cual somos coordinadoras Alicia Bobone y yo, pero somos docentes, casi todos los docentes que estamos acá les vamos a dar alguna de esas clases. Muchas están, por ejemplo, las de vegetación, las vamos a dar sincrónicas porque ustedes las van a tener que ver muchas veces porque si por ahí les interesa algún elemento vegetal, qué sé yo, algún árbol del grupo que hemos puesto, que hemos seleccionado, lo pueden ver varias veces y lo pueden fijar de esa manera. Y por último, el último curso de todos, se trata de que una vez que esto fue ejecutado, ese espacio, de hacer la planificación de ese espacio verde, de cómo se ejecuta, perdón, y cómo se maneja, ¿no? Ahora ya lo analicé, lo diagnostiqué, lo diseñé, estudié la vegetación, estudié el suelo, los sustratos, todo lo que me hace falta para conformar hasta, no sé, una terraza verde, un techo verde, recomponer un ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, ahora cómo se ejecuta y cómo se maneja. Entonces acá hay toda una parte, digamos, de documentación, de qué significa un plano, una memoria descriptiva, un legajo técnico, qué es un anteproyecto, qué es proyecto, cómo se presenta, cómo se presupuesta, cómo se cuenta que se va a trabajar, qué son las tareas de gabinete y qué son las tareas de campo que hacemos cada uno de nosotros, ¿no? Desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos también hay, cuando nos preguntan sobre los honorarios, bueno, hay días de campo, hay días de gabinete. Bueno, ¿qué hace el ingeniero agrónomo en esta disciplina en los días de gabinete, por ejemplo, ¿no? Esto de ejecución y entender los pliegos de especificaciones, y cómo se hace una obra y cómo se le mantiene, ¿no? Cómo se describen los vegetales y los insumos que van a ir dentro de esa obra y cómo se va a plantar, ¿sí? Cómo se va a controlar que eso se dé, ¿no? Y después, bueno, vamos a enseñarles un poco a relevar, por ejemplo, un lugar como para después poder armar un espacio ahí. Esto ya tiene que ver con lo que es ejecutar un lugar, ¿no? Vamos a ver qué puede pasar en la relación con un cliente, si es una persona particular, si es un ambiente, digamos, un espacio de público donde tendremos que trabajar con municipalidades o con centros vecinales. Bueno, hay muchas alternativas de trabajo, ¿no? Obras bueno, acá están descritas las tecnologías de manejo, bueno, cómo se planta, cómo se tutora, que seguramente ustedes lo han visto, pero después cuando llegamos a quinto año y vemos cómo se hacen los trabajos, no siempre está tan claro cómo se hace, y sobre todo cuando esto hay que ponerlo en términos de una obra que hay que ejecutar, ¿no? Y decir cómo hay que hacer y cómo se dirige, ¿sí? Cómo se diagraman las actividades para un lugar, y en lo que tiene que ver con el manejo, una vez que un sitio se terminó, se plantó, bueno, ahora, ¿qué viene después? ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo lo manejo? Entonces, vemos qué tipo de tareas, según el tiempo que nos lleve, y las necesidades que tiene ese sitio, qué tipo de tareas son las que se van a ir llevando adelante, qué tipo de insumos hacen falta, herramientas, recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí tenemos el rol profesional del director de la obra, o el asesor técnico de manejo,
que puede ser de una cancha de fútbol, puede ser de un club, puede ser del Parque de las Ciencias Agropecuarias, de un techo verde, qué sé yo, de cortinas de forestales para fitorremediación, etcétera, etcétera. A ver. Bueno, técnicas de manejo, entonces acá de nuevo, cómo se corrigen suelos, cómo se hacen las descompactaciones, la necesidad o no de usar drenajes en las obras, ¿sí? En cuanto al riego, no sé, me acuerdo, cuando hicimos las galerías de consolidación, un estudiante me preguntó si veíamos riego. Nosotros lo que vemos, no volvemos a diseñar un sistema de riego porque se supone que ustedes lo vieron en biología, pero sí lo que hacemos es identificar hidrozonas, necesidades, formas de riego, requerimientos, para que eso pueda entrar dentro de un pliego de especificaciones técnicas, ¿sí? Después todo lo que es técnicas como prácticas culturales, que pueden ser podas, trasplantes, etcétera, y en todo lo que es vegetación herbácea y leñosa. Para el arbolado urbano vamos a hacer un apartado importante en relación a lo que es poda y manejo de arbolado urbano, evaluación de riesgo de árboles, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en la Dirección de Espacios Verdes, los inspectores se pasan el día evaluando riesgo de árboles para ver si se tienen que sacar, podar o qué hacer con ese árbol. Y por último, si nos da el tiempo y la vida y a ustedes les interesa, también todo lo que es manejo de césped, superficies deportivas, bueno, qué césped se usa, cómo se corta, cómo se maneja, qué problemas sanitarios pueden tener. Obviamente de esto, chicos, vamos a dar mucha bibliografía y vamos a orientarlos, vamos a mostrarles lugares donde esto se hace, porque esto es el comienzo de